Dios le bendiga. Vamos a escatología, clase 2. Entienda la profecía de los últimos tiempos. Pregunta de repaso, el capítulo 2, el pacto abrámico. Vamos a ver algunas cuestiones de este pacto. ¿Cuáles son los pactos que son importantes para nuestra comprensión de la profecía? El abrámico, o sea, el que hizo con Abraham, el davídico, que hizo con David, y el palestino, que hizo con el pueblo de Israel, o de la tierra, ¿verdad? Como se le conoce, que tiene que ver con la extensión de tierra que les iba a dar. Y el nuevo pacto, que es donde ya entra en relación con la iglesia. ¿Qué era un pacto en el Antiguo Testamento y cuáles son las diferencias entre un pacto bilateral y uno unilateral? Era un acuerdo entre dos partes que las vinculaba en unos intereses en común y unas responsabilidades. Un pacto es un convenio entre dos partes, donde tenemos responsabilidades y convenio. El pacto del matrimonio es un pacto donde hay intereses comunes y donde hay responsabilidades comunes, la del esposo y la de la esposa. Bueno, así era el pacto de Dios que hacía con las personas. Dios lo hacía, no el hombre con Dios, Dios con el hombre. ¿Sí? Un pacto bilateral es donde ambas partes eran responsables del cumplimiento del pacto, como el del matrimonio, les ponía el ejemplo, o el del monte Sinaí. Es bilateral o condicional. Bilateral, ¿en qué sentido? De que una responsabilidad cumplía Israel. Si me obedeces, te bendigo. Si no me obedeces, te maldigo. Ese era el asunto, ¿sí? Y responsabilidad de parte de Dios. Y el unilateral o incondicional, que es el hermoso. Vincula a las dos partes, pero el cumplimiento del pacto pesa solo de una de esas partes, como el de Abraham, donde el cumplimiento del pacto pesaba y dependía de Dios. ¿Sí? Eso es importante entenderlo, hermano. ¿Cuáles son los tres aspectos que componen la disposición del pacto, hermano, abrámico? Las bendiciones personales para Abraham. Muy directas. Te bendeciré a ti. ¿Sí? Las bendiciones para los descendientes de Abraham y bendiciones nacionales. Bendeciré a tu descendencia, tu descendiente. ¿Sí? Y las bendiciones universales, las cuales incluirían a toda persona. Y en ti serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Las tres, ahí están, en un mismo verso, ahí en Génesis capítulo 12. ¿Sí? Ahí están, hermano. Me mandas la cita, Génesis capítulo 12, donde están las tres bendiciones estas, que abarca, ¿verdad?, los tres aspectos que componen la disposición del pacto. Porque está en el libro, pero me lo manda, simple y sencillamente. ¿Qué fue la circuncisión con respecto al pacto y qué sucedería y qué no sucedería si una persona no obedecía? Hermano, la circuncisión no fue dada como condición del pacto, porque este ya existía desde antes. ¿Sí lo ves, claro? O sea, la circuncisión fue después que Dios hiciera el pacto. Fue una señal del pacto. Es la señal de que una persona está en pacto con Dios, aunque pertenece al pueblo de Israel. Aquellos que no quisieran hacerlo perderían las bendiciones del pacto, pero no le pondrían fin a la relación del pacto de la nación con Dios, porque el pacto de Dios es con toda la nación, no porque uno no se circuncidara y va a afectar a toda la nación. No, hermano. Ahora, si alguien decidía no andar delante del Señor u obedecer, perdería los beneficios y las bendiciones del pacto. El pecado causa la pérdida de la bendición, pero nunca lo invalida o lo anula. Eso es importante comprenderlo, hermano. Sí afecta, claro que afecta. El pecado trae castigo, trae consecuencias, sí. Trae consecuencias terribles, deja un legado malo, sí. Pero no invalida el pacto, ni lo anula, hermano. Explica el paralelo entre nosotros y el pacto de Dios con Israel. Y estamos hablando un poquito de eso. ¿Qué depende de la obediencia y qué no depende de ella? Como personas salvas, esperamos el día que seamos glorificados y nuestra salvación sea consumada. Este es su designio de Dios. ¿Por qué? Porque, como dice Romanos 8, hermano, a los que antes llamó, predestinó y todo, hasta que un día vamos a ser glorificados. Es un proceso. Los predestinados son llamados, justificados y glorificados. No hay como ese designio se puede tener. ¿Puede mi desobediencia negar el designio de Dios? No, se va a cumplir. Si Dios me predestinó, un día me llevará a su gloria. Ese es el designio de Dios. Acuérdense que ya vimos en soterología la seguridad de la salvación. Si alguien quiere creer otra cosa, yo lo respeto, pero eso es lo que dice el texto y yo creo que dice la Biblia. ¿Sí? Ahora, ¿puede mi desobediencia negar el designio de Dios? No. ¿Qué es lo que hace? ¿Cambia totalmente que yo sea obediente o no? Las bendiciones presentes, la utilidad en el servicio y la recompensa futura sí dependen de la obediencia. Pero la consumación de mi salvación, no. En otras palabras, es importante. Vamos a ser salvos así como por fuego. Puede ser que si tu obra fue de madera, de heno, de hojarasca, se queme. Pero dice,
pero vas a ser salvo. Así lo dice el apóstol Pablo a los Corintios, hermano. Pero es importante que entiendas, hermano, que sí afecta el pecado, que sí afecta el servicio, las bendiciones presentes y la recompensa futura. Afecta, claro. Pero la salvación, hermano, la consumación de esta no se afecta. Ojalá y tú lo crees así, porque eso te va a ayudar a vivir más gozosamente agradecido con Dios y luchando para no fallarle, porque el pecado te trae consecuencias. Lo mismo es con Israel y el pacto abrámico. Su fracaso nunca negaría el pacto. Afectaría su propia bendición, sí, y hasta estorbaría el programa de Dios. 40 años en entrar a la tierra prometida. ¿Te acuerdas de Israel en el desierto? O lo que hizo Abraham, cómo le afectó su pecado con Agar. Toda la vida, hasta la fecha hay bronca, sí. Pero eso no quiere decir que Abraham no haya sido el amigo de Dios. Y que en Abraham no sea llamada la descendencia de Israel bendita, hermano. Y tú y yo, que somos hijos de Abraham por la fe, a pesar de que él falló. Eso nos habla de que el pacto con él era incondicional, porque por ese pecado y muchos otros que hizo Abraham. ¿Te acuerdas que mintió presentando a Sara? 2 ocasiones mintió. Oye, ¿sabes qué es tan pecador? Que no, simplemente Dios había hecho un pacto con él. Y lo perfeccionó, lo purificó, corrigió sus errores y siguió tratando con Israel. Pero todo eso que hizo trajeron consecuencias, hermano. Los propósitos de Dios no son revocados por la desobediencia e incredulidad, pues al fin entraron en la tierra prometida, a pesar que hayan sido malos. Y muchos quedaron en el camino, pero el pacto con todo Israel, al fin de cuentas, se cumplió. ¿Cuál es la explicación que da Pablo a Génesis 15, 7 a 21 con respecto a la naturaleza incondicional del pacto? Qué hermoso, ¿verdad? Donde está el sacrificio. En aquellos tiempos las personas que hacían un pacto usaban el sacrificio de animales, los cuales lo dividían en 2 partes, partían al animal en 2 partes, como ves en ese pasaje, que se colocaban una frente a la otra, y los que pactaban el acuerdo caminaban entre las piezas de los animales, ratificando así el pacto con sangre. Abraham esperaba que Dios le pidiera que pasase, pero no fue así. Solo Dios pasó por en medio, dando a entender, el que me hago responsable de este pacto soy yo. Sino que Dios fue el único que pasó entre los animales, hermano. Con eso mostraba que el pacto era incondicional, unilateral, no bilateral. Pues la explicación entonces ahí está, hermano. Sino que fue Dios el único que pasó entre la pieza de los animales sacrificados, declarando así que Él era el único responsable del cumplimiento del pacto. Y qué hermosa enseñanza para entender lo que es, quién es el responsable del pacto. Pon 2 de los pasajes que muestran que el pacto seguiría vigente a pesar de que Israel fallara. Deuteronomio 9, 5 y 6. Son un montón que hay, ¿verdad? No por tu justicia, sino para confirmar la palabra que Jehová juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, porque el pueblo duro de servir eres tú. Le dice Dios a Israel, no es por ti que lo hago, no, es por un juramento que le dice a Abraham, Isaac y Jacob. Ya lo hice, y Dios cuando lo que promete lo cumple. Así que no iba a fallar Dios en su pacto porque había hecho un juramento. Dios no se olvida del pacto que le juró a sus padres, Deuteronomio 4:31. Segundo de Reyes 13:23, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció y los miró a causa de su pacto con Abraham. Hermoso pasaje este, hermano. Tiene que ver con Israel ya en los tiempos de David, de Salomón, después de ellos. Los miró a causa de su pacto con Abraham. Miqueas, imagínate el tiempo de Miqueas después. Cumplirá las promesas que juraste a nuestros padres. Hermano, Dios cumple sus promesas porque hay un pacto en ese sentido incondicional. Hay promesas que son condicionales, hermano, en la Biblia, pero hay promesas que son incondicionales. Qué hermoso esto. ¿Qué significa la naturaleza eterna del pacto abrámico, hermano? Que la nación de Israel debe existir para siempre como una nación en relación con Dios, así de simple. Eso es lo que significa. Quiere decir que Israel, hay pactos que todavía se van a cumplir con Israel después. Ahorita es el tiempo de la iglesia, pero vendrá tiempo donde Dios va a tratar con Israel. Este es un pacto eterno fundado en las misericordias de Dios, hermano. Y podrían haber demoras, postergaciones y reprimendas, pero un pacto eterno no puede abrogarse, puesto que Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Sí entiendes? Demora, sí, se ha tardado. Ahorita dice hubo endurecimiento en parte para Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, la iglesia, donde hagan salvando los gentiles, y después todo Israel será salvo. Hermano, qué hermoso. ¿Cuáles son los 3 modos diferentes que se usa simiente de Abraham en la Escritura? Hay varias, se usa en referencia a los descendientes físicos de Abraham, o sea, la cuestión física, hermano,
de Abraham. ¿Te acuerdas lo que decían los israelitas? Ah, no, nosotros, ¿por qué? Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos descendientes de Abraham. Y tanto el Señor como el Bautista dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de unas piedras, así que no te sientas muy orgulloso de eso. ¿Sí? La otra es en relación a aquellos israelitas que eran genuinamente creyentes y personas de fe. Israelitas que eran creyentes, ¿sí? Ellos sí, en verdad, este es un hijo de Abraham. Así lo dijo Jesús cuando salvó, ¿verdad?, a Zaqueo. O a la mujer que estaba encorvada. No había de liberar a esta mujer que era hija de Abraham o descendiente de Abraham. Y a los gentiles que están en Cristo debido a su fe personal en Él. Porque tú y yo somos hijos de Abraham. ¿Te acuerdas de ese canto? Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, tiene padre Abraham. Se lo enseñaba a uno a los niños. Yo soy uno de ellos, yo soy uno de ellos. Todo el mundo alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna. Y empezaban los niños. Nuestro padre Abraham. Un canto muy bonito para los niños. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Abraham. Nos dice Gálatas claramente. Todos los que son descendientes, los de fe, son hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham por la fe, en ese sentido. No por descendencia física, no porque seamos israelitas, sino porque tenemos la misma fe de Abraham en Cristo Jesús. Somos justificados por esa fe. Así que son tres formas diferentes de ser hijos de Abraham. Me manda nada más el corito ahí. Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos. El título de ese corito. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Por favor, no me mandes la letra completa del corito, que después hasta algunos se enojan que lo hago escribir mucho. No. Nada más el título del corito. Y para que te acuerdes y te lo aprendas. ¿Te acuerdas? Así dijo de Natanael el Señor. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Debía dar a entender que habían unos que eran falsos o que eran israelitas de nacionalidad. Viendo el gráfico de la página 50 de los pactos de Dios con Israel, responda, ¿sí? Responde esto. Ahora, ¿cuáles pactos de relación se relacionan con el pacto abrámico y cuáles no? El pacto palestino, sí, se relaciona. Deuteronomio 30. El pacto davídico, claro que se relaciona, segunda de Samuel 7. Y el nuevo pacto, eso se relaciona. Y el que no se relaciona es el código de la ley mosaica. No, porque ese es un pacto condicional, hermano. Es totalmente distinto al palestino, al davídico y al nuevo pacto y al pacto abrámico. Entonces hay 4 que están bien relacionados, hermano, o 3 que se relacionan con el de Abraham y uno que es aparte y que es el pacto de Dios con Israel. Tristemente, muchos no alcanzan a entender esto y viven, hermano, queriendo seguir los principios de ese pacto que Dios hizo con Israel y que eran solamente para Israel, no para ti, para mí. Vamos ahora a entender un poquito del pacto palestino davídico y el nuevo pacto del capítulo 3 del libro. ¿Cuáles son los 4 aspectos del pacto palestino que amplía el aspecto territorial del pacto abrámico? Hermano, Dios prometió una tierra a Abraham. Como es una ampliación del aspecto territorial del pacto abrámico, también es un pacto incondicional. No hay condiciones especiales para su cumplimiento total. O sea, no se necesita otra cosa para que ese pacto se cumpla. Dado que el pacto palestino es un subpacto del abrámico, también se dice que es eterno. ¿Por qué? Porque si el pacto con Abraham es eterno, el otro también es eterno. Y hermano, hay una diferencia significativa entre poseer la tierra y realmente vivirla y disfrutar de sus bendiciones. Es importante comprender esto. Hay algo, hermano, entre una y otra. Hay diferencia entre poseer la tierra y vivirla y disfrutar de sus bendiciones. Es algo diferente una de la otra, no son iguales, hermano, eso. ¿Por qué? Porque tristemente Israel no ha disfrutado y disfrutado la bendición de estar ahí todo el tiempo. Toda la vida han estado en guerra, hasta que eso se va a cumplir en el tiempo futuro, cuando sea el reino milenial. Ya ves por dónde va el asunto de Paul Benguare, ¿verdad? ¿Cuáles son las 3 evidencias de un cumplimiento futuro del pacto palestino? Una, los pasajes bíblicos. Ahí están, Primero Reyes, Josué. No aluden, prueban que el cumplimiento del pacto palestino, cuando se escribieron estas declaraciones en Josué, Israel no había llegado a poseer la tierra, no era una posesión permanente y eterna, o sea, no se había completado la posesión todavía, hermano, al nivel que debía de serse. 2, el cumplimiento final y total de este pacto era en el futuro y en la tierra, no en el cielo. ¿Por qué? Porque Israel va a poseer toda su tierra, pero aquí en la tierra no es un cumplimiento que tiene que ver con el cielo, hermano. ¿Sí? Y las disposiciones básicas del pacto palestino dadas en Deuteronomio 29 y 30, Israel profetizaron la dispersión de Israel por todo el mundo, su final
restauración a la tierra que había sido dada a sus padres y su conversión como nación. Así que es algo que está seguro, que está profetizado que va a pasar, pero que, hermano, todavía no ha llegado a su cumplimiento. Israel, si tú te das cuenta ahorita, si tú vieras un mapa, lo que ahorita está teniendo el pueblo de Israel es poquitito en comparación con todo el territorio que debía de ser de ellos, hermano. No tienen ni siquiera ni la mitad. Explica la naturaleza eterna e incondicional del pacto davídico. Se distingue en las afirmaciones del Señor a David en 2 Samuel 7:13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Vea esto, hermano. Está hablando de que va a afirmar para siempre el trono. Y eso no lo vemos así todavía. Yo le castigaré con vara de hombre. Está hablando de cómo iba a castigar a Moisés. Pero mi misericordia no se apartará de él. Y mira que Moisés fue malísimo. 700 mujeres reinas y 300 concubinas, hermano. No, espérate, ¿qué onda con este hombre? Y se echó a perder, la echó a perder. Pero no apartó su misericordia de él. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre y tu trono será estable eternamente, hermano. Ahí hay un plan de Dios. Ya véalo claramente, ¿verdad? Cómo está manifestado en la promesa que Dios le da a David. Aunque Salomón desobedeciera y necesite disciplina, la misericordia nunca se apartará de él. Así que aunque Salomón desobedeció y fue castigado, hermano, el pacto permaneció intacto y su cumplimiento es seguro. Este es el pacto con David. Parecido al de Abraham. Abraham no fue perfecto, pero el pacto con él fue incondicional. Lo mismo con David, hermano. ¿Cuáles son las 5 disposiciones básicas del pacto davídico? Primero, su nombre sería grande. Hermano, descansaría de sus enemigos. Se le prometió una casa y dinastía eterna. El trono de David sería establecido para siempre. Y la pregunta es, ¿a poco está establecido David? No. Dice, no, en el cielo. No, mi hermano. Esto habla de algo literal que va a cumplirse acá. Y la promesa de que el reino de David nunca desaparecería definitivamente es vigente, hermano. Y es real. Y ahorita vamos a ver pasajes más claros sobre eso. Y cómo eso se empezó a cumplir en Cristo, pero no se ha cumplido en su totalidad. ¿Cuál es el desacuerdo que hay entre los premileniaristas, amileniaristas y postmileniaristas con respecto a cuándo y cómo se cumplen estas promesas en Cristo? Bueno, el premileniarismo, nosotros, y digo nosotros porque yo me creo premileniarista. Si tú tienes una posición diferente, la respeto, hermano, ¿sí? Pero bueno, creo que esta es la postura más bíblica, más lógica. Es la que tiene Ben Guaret, la que lleva MacArthur, si quieres, de personajes. Claro que hay muchos otros personajes muy bíblicos que no son de esta corriente. Creemos que el cumplimiento será en el futuro cuando el Señor Jesús regrese en su segunda venida a regir sobre la tierra, presente por 1000 años sobre Israel. Y va a venir a reinar, a regir. Este reino tiene un aspecto físico, político y espiritual. Y al final este reino seguirá eternamente. Es real. Se va a cumplir literalmente. Así lo creemos. Y va a ser después de que Cristo se lleva a la iglesia, después de que pase la tribulación, viene lo que se conoce como el reino milenial. Ahí se va a cumplir esto. Así lo creemos. Mientras que el amilenarismo y el posmilenarismo creen que el cumplimiento del pacto davídico está teniendo lugar ahora, pues Cristo está reinando desde el trono davídico en el cielo sobre un reino espiritual en el corazón de los creyentes. O sea, que todas esas promesas literales de tierra y de un reino, de que Jesús se va a sentar en el trono de David, su padre, solamente es espiritual. El trono está allá, está sentado Jesús en un trono del reino davídico. Qué raro está eso, ¿no? Bueno, pero lo respetamos. Si alguien por ahí tiene esa posición. ¿Qué factores se deben de tomar en cuenta para comprender el cuándo y cómo se cumple este pacto? Varios. Primero, el cumplimiento literal, hermano. Claro, los AMI y los comunistas no creen que sea un cumplimiento literal. Las promesas incondicionales, porque ya vimos que son promesas incondicionales tanto a Abraham, a la tierra de Palestina y así también a David. Entonces, no están condicionadas. La existencia de 2 tronos. Sí es importante entender que ahora Cristo está sentado en un trono, pero hay que ver qué tipo de trono es. Y que hay que ver que lo que es un reino espiritual y lo que es un reino literal, terrenal. ¿Sí? Vamos a ver, primero, ¿cuáles son algunos de los contrastes del trono de David con el trono de Dios? El trono de David tuvo un comienzo en la vida de David, en 2 Samuel. Cuando empezó David a ser rey, se sentó en un trono. El trono de Dios es desde la eternidad. Hermano, Dios siempre ha tenido su trono. Así que ese no es el mismo, hermano.
La autoridad de Dios es sobre todo el universo, reina sobre todo. Dios es rey, está sentado en su trono y reina Dios sobre todo el universo. La de David es sobre un territorio específico del planeta Tierra. Está literalmente, hermanos, cuando estuvo sentado gobernó un territorio muy dimensionado solamente, un periodo, un espacio de tierra, ¿verdad? Allá en el Medio Oriente. La ubicación, Dios está en el cielo, el de Dios está en el cielo, Salmo 111:4 y 103:19. Dios está sentado en su trono y gobierna el universo en ese sentido. El de David está en la tierra y estará en la tierra. O podríamos decir, estuvo en la tierra y estará en la tierra. Sí, hermano, son cosas totalmente diferentes. Jesús mismo diferenció, hermano, de uno y el otro, el de David y el de su padre. Véanlo, ahí en Apocalipsis 3:21, hermano, él habla de que en aquel día va a dar que se siente conmigo en el trono. Pero, hermano, Lucas 1:31 y 32 hablaba la profecía de que él se iba a sentar en el trono de David, su padre. Así que es claritito. Un día Cristo se va a sentar en un trono literal aquí en la tierra y va a ser en el reino milenial y va a reinar desde Jerusalén. Eso es lo que creemos nosotros. Hay quien creen que no, que eso es espiritual y que está reinando en la Nueva Jerusalén. Bueno, respetamos eso. Los dos puntos más convincentes que demuestran que Jesús no reina desde el trono de David en el cielo, hermano. Hay pasajes, dice, no hay pasajes claros que nos adviertan esto. Esto no es una pregunta, pero es un buen dato. No hay pasajes claros que nos adviertan de un hecho tan significativo. Los que usa Pedro es para referirse a dos cosas distintas. Los que usa Pedro ahí en Hechos, ¿verdad? En su predicación. Y en toda la Biblia se dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros en un trono de gracia. ¿En qué trono está sentado ahora? En un trono como sacerdote, como abogado, como defensor, como intercesor. Él está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. No está en un trono de reinado como tal, total. Está intercediendo. Esa es la labor que hace ahorita por ti y por mí. Así lo dicen esos textos de Hebreos 4:16, 8:1. Ahora como sacerdote según el orden de Melquisedec y no en función de la dinastía de David. No, ahora está según el orden de Melquisedec como sacerdote. No está como rey en el trono de David. Eso lo va a hacer después. Aunque está reinando espiritualmente, pero no se sienta literalmente en un trono. La cronología del dominio del Mesías enseña que él reinará hasta después de la gran tribulación, cuando el anticristo haya sido derrotado. Y lo puedes ver en esos textos de Daniel 2, 7, Apocalipsis 5 y muchos otros que ahorita veremos. Ahí está, miren. Ese de 11:15 dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y si tú ves, eso está en una cronología en Apocalipsis. ¿Hasta cuándo va a venir? Los milenaristas aplican eso para nuestro tiempo, pero eso no va a pasar en nuestro tiempo. Eso va a pasar, hermanos, en el tiempo al final de la tribulación. Cuando estudiemos Apocalipsis, que va a ser en el otro trimestre, lo vamos a ver claritito. Y aquí también con Benguare lo vamos a ver más adelante. Eso va a suceder más después, no ahorita, hermano. En otras palabras, ahorita los reinos del mundo no son del Señor y de Cristo en sí, en una forma literal. Sí, soberanamente Él está providencialmente controlando todo. Los reyes están bajo su mano, Él quita reyes y pone reyes. En ese sentido, sí. Pero en un sentido literal de reinar, Él no está reinando sobre el mundo. Porque la Biblia habla, no, el príncipe de este mundo. Habla de que Satanás está haciendo un tipo de gobierno malo acá ahora. Permitido por Dios, sí, pero el que está por encima de todo es Dios. Pero eso significa que Cristo no está en control total, ¿sí? de todos los detalles de los reinos del mundo. Enseñando cuando Jesús se le da autoridad de regir el mundo, hermano. Esos textos enseñan eso, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión con respecto al pacto davídico? Entonces, es que el pacto davídico incondicional nunca se cumplió en el Antiguo Testamento, ni se está cumpliendo ahora. Será cumplido en la persona del gran Hijo de Dios, el Señor Jesús, en su segunda venida a esta tierra, cumplirá el pacto eterno, hermano. Esa es la conclusión con respecto al pacto davídico. Miren todas esas citas que están ahí. Solamente te doy algunos textos de eso. Por ejemplo, Daniel 2:44 hablaba de la imagen. ¿Te acuerdas de esa imagen de los reinos? Y hay una piedra que desmeduza y destruye la imagen. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Fíjense, está hablando de un tiempo futuro. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanece para siempre. Y está hablando, hermano, sí, cuando viene Cristo viene a ser como rey, pero Él no destruye todos esos reinos. El imperio romano siguió siendo el imperio romano, ¿sí me entienden? Pero se refiere a un tiempo aún más lejano cuando esto va a suceder.
El otro texto es de 7:14. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Y a quién le fue dado dominio? Al Hijo del Hombre que viene. Ahora, la pregunta es, ¿ya hay un dominio eterno? ¿Ya está dominando toda lengua, pueblo? Entonces, ¿por qué hay tanto mal? No, todavía no se ha cumplido literalmente. Un día se va a cumplir, y eso es el reino milenial. Y todos los demás textos, hermanos, hablan de eso, ¿verdad? Todas esas citas que están ahí, que tú ya las viste ahí con Ben White. Vamos a la última. ¿En qué se centra el nuevo pacto? ¿Y qué es lo que Dios reitera varias veces que Él hará? Hermano, se centra en las bendiciones espirituales y la redención de Israel. Ese es el punto importante. Mira, el pacto implica la bendición del pacto original a Abraham, las bendiciones materiales de la tierra, pero la experiencia de esta bendición depende de la salvación de la nación de Israel. Y la Biblia habla de que al final Israel será salvo. Jeremías 31, 31 al 37, haré un nuevo pacto, pondré mi ley, perdonaré, no recordaré, no desecharé. Ahorita Israel está endurecido, pero eso tiene que ver con algo que va a cumplir al final. En otras palabras, el pacto completo depende de Dios. Él lo va a cumplir, mi hermano. Él lo va a cumplir. Explica la ilustración que usa el apóstol Pablo en Romanos 11 que nos ayuda a comprender el cumplimiento final del nuevo pacto. Y es del árbol. Pablo describe que se cortaron ramas naturales del árbol de Israel. Se injertaron ramas silvestres, tú y yo, nosotros, los gentiles. Y recibieron la vida de la rica savia del olivo, el pacto abrámico. Luego dice que llegará el día cuando Dios injertará las ramas naturales nuevamente. Y está, ya pasó, ha pasado. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo se cumplió eso? No se cumplió. Eso es lo que todavía se va a cumplir. Lo cual vislumbra el día de la salvación de Israel, el cumplimiento del nuevo pacto. En aquel día todo Israel será salvo. Así lo dice Romanos 11, 26. Puedes verlo. Ahora, si es que todo Israel va a ser salvo o no, si es una hipérbole o no, pero lo importante es que abarca de que Dios va a salvar a Israel. Y habla al final de los tiempos, cuando ya la iglesia sea llevada y cambie la dispensación. Leyendo el página 71, ¿cuándo será el cumplimiento total del nuevo pacto y por qué Pablo declaró que esto debe suceder así? Después de la tribulación, hermano, en el reino milenial. Porque en ese tiempo Dios tratará con la nación israelita y se dará cuenta que Jesús es el tan anhelado Mesías. Dice, cuando lo verán, verán al que traspasaron y llorarán. Dios va a traer a su conciencia. Él es el que desechamos y no debíamos de haber desechado. Dios va a tratar con Israel en ese tiempo. En este tiempo, tristemente, si el israelita no se salva, se va a perder. Pero necesita, hermano, ser parte del reino de Cristo, entregarse a Cristo para ser salvo ahora. Esto debe ser así porque Dios hizo un compromiso de pacto por causa de los padres, o sea, con Abraham. Y Dios no cambia sus promesas, los dones, las promesas del pacto y el llamamiento, la elección nacional de Dios es irrevocable. Así dice Romanos 11, 28, porque el llamamiento de Dios es irrevocable y apunta a ese llamamiento que Dios le hizo al pueblo de Israel. Y por último, ¿cuáles son los 6 puntos que hay que aclarar para determinar la relación de la iglesia con el nuevo pacto? El nuevo pacto no se cumple con la iglesia, hermano. No se cumple con la iglesia. El silencio de los profetas del Antiguo Testamento sobre la iglesia no la excluyen de tener una relación en el mismo, con él mismo. Eso es un misterio, está en misterio la iglesia. En el pacto abrámico se dispuso bendición para los gentiles, benditas todas las familias de la tierra, dice Génesis 2:3. Ahí incluía la bendición para la iglesia, para nosotros. La iglesia participa de las bendiciones del nuevo pacto, pero no de todas, no de todas, mi hermano. La iglesia está relacionada con el nuevo pacto en el servicio de la cena del Señor, sí está relacionado. Ahí entramos nosotros, ¿verdad? Ese es el privilegio. Como ellos vino y a suyos vino y los suyos lo rechazan, a los que le creen nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios y entramos en relación con el nuevo pacto. El apóstol Pablo se considera a sí mismo y a los demás como ministro del nuevo pacto. Y qué bendición, hermanos, es que él haya sido llamado para ser ministro del nuevo pacto. Lo dice ahí, ¿verdad? En la carta a los Corintios. Bueno, y la última, ¿cuáles son los 4 factores que deben tener presentes con respecto a los pactos para la comprensión de nuestro estudio profético? Estos pactos no fueron hechos con los gentiles o la iglesia, sino con la nación de Israel, y se van a cumplir con ellos. Estos 4 pactos bíblicos son incondicionales y eternos. Hermano, el pecado y la desobediencia pueden causar y han causado la pérdida de las bendiciones a individuos y generaciones, pero no han anulado el pacto. El pacto sigue vigente y debemos esperar que los pactos sean cumplidos literalmente. Se van a cumplir literalmente. ¿Cuándo?
en el tiempo final. Dios le bendiga, hermano. Si hay dudas, preguntas, láncenme la mano. Les voy a tratar de ayudar. Aunque todo esto se nos va a ir aclarando paulatinamente a medida que vayamos avanzando. Bendiciones para todos.